Ok, jovencitos, el día de hoy en Historia Universal vamos a trabajar Occidente en los años de la coexistencia pacífica, ¿ya? ¿A qué se llama primero coexistencia pacífica? Obviamente, a esa coexistencia, vale la redundancia, que vivieron desde la década del 50 y del 60 las dos superpotencias emergidas tras la Segunda Guerra Mundial. Me refiero al capitalista Estados Unidos y a la comunista Unión Soviética. Ambos países, como ya hemos visto, durante la Guerra Fría, querían imponer su modelo y ganar más aliados en el mundo, haciendo de un mundo bipolar. O eras capitalista o eras comunista, aunque había una línea de los países, como ya sabes, los no alineados, ¿no? Pero ambas superpotencias no se enfrentaron de manera directa por el temor mutuo que se sentían. Se respetaban porque sabían que uno y el otro tenían armas nucleares que podrían generar desastres, no solamente a los países atacados, sino prácticamente a toda la humanidad. Así que no fue un enfrentamiento directo y por eso lo podemos llamar también la coexistencia pacífica de esas dos superpotencias. Y ahora vamos a hablar específicamente de lo que pasaba en Occidente, llámese Estados Unidos y los países más importantes de Europa de una manera muy sucinta, obviamente. Sería muy amplio hablar de todo lo que pasó en estos tiempos en los países occidentales. A ver, en Estados Unidos, en la década del 50, se inicia con el gobierno de Harry Truman. ¿Qué decir de Harry Truman? Fue el vicepresidente de Franklin Delano Roosevelt. ¿Recuerda? Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que murió casi al final de la guerra. Y de Harry Truman, recordar que él fue el que autorizó el lanzamiento de las bombas atómicas, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki. No fue Roosevelt. Roosevelt murió antes. Harry Truman fue el que tomó esa difícil decisión. Una vez terminada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Harry Truman aplica una política llamada, no, discúlpame, yo lo pronuncio como lo leo, ya que soy un hispanohablante, Fair Deal, ¿ya? Fair Deal, que más o menos se traduce en trato justo. Con esta política del Fair Deal de Harry Truman, lo que se buscaba era mejorar las condiciones de vida de la gente pobre en Estados Unidos, darle salud, educación, vivienda, ¿no? Fue una política de mucha inversión del gobierno para ayudar a sacar de la pobreza a los estadounidenses. Y también traer de vuelta y darles acceso a muchas cosas como el hogar y la salud a los combatientes de la Segunda Guerra Mundial que fueron recibidos como héroes. Los combatientes de la Segunda Guerra Mundial fueron recibidos como héroes. En cambio, una guerra que después se va a dar en el contexto de la Guerra Fría, que es la Guerra de Vietnam, ellos, los combatientes de la Guerra de Vietnam, fueron regresados y un poco más y los escupen. Esa es una gran diferencia entre los soldados norteamericanos. Lo que pasa es que en la Guerra de Vietnam, que creo que no lo hemos visto, la Guerra de Vietnam, primero fue que Estados Unidos perdió. Y otra que en la Guerra de Vietnam hubo algo que no hubo en la Segunda Guerra Mundial, televisión en vivo. Y los hogares norteamericanos veían los horrores de la guerra y los abusos de los soldados de Estados Unidos en Vietnam, quemando aldeas vietnamitas, abusando de los niños y de las mujeres vietnamitas, y por eso fueron repudiados. Pero eso hablaremos un poquito más adelante. Entonces, de este presidente, Harry Truman, ya saben, las bombas atómicas y el Fire Deal. Luego de este señor, Harry Truman va a gobernar Eisenhower. Eisenhower había sido un general norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, casi un héroe de la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower, al punto que incluso fue reelegido en una ocasión, ¿no? Tú sabes que en Estados Unidos los periodos de gobierno o de presidente duran 4 años. Eisenhower gobernó 8. Eisenhower, como todo excombatiente, ex general, ya en retiro, pero él le puso mucho énfasis al armamentismo norteamericano. O sea, hizo de Estados Unidos un arsenal como para evitar ser superado por la potencia soviética. Entonces invirtió mucho ahí. Y también en el contexto de la Guerra Fría, él va a invertir también en la NASA o en la creación de la NASA. Ante los triunfos de la Unión Soviética, que había mandado el cosmonauta Yuri Gagarin, el primer satélite, el Sputnik, el primer ser vivo al espacio, la perrita laica. Ante todo eso fue en el gobierno de Eisenhower que se crea la NASA como para equiparar la competencia espacial. Sin embargo, en el gobierno de Eisenhower lo que se le puede criticar es el hecho de que como que no aplicó reformas sociales como lo había hecho su predecesor, ¿no? Harry Truman. O sea, como que no invirtió tanto en favor de los pobres, de la gente así. ¿Ok? Luego de Eisenhower surge esta figura, John F. Kennedy. De John F. Kennedy ya sabes que él, en su gobierno se inicia el muro de Berlín, la construcción del muro de Berlín, que dividió a las dos Alemanias prácticamente, ¿no? La República Federal y la República Democrática. En su gobierno ya sabes que se va a dar
la Alianza para el Progreso, donde Kennedy ofrece apoyo económico y militar a aquellos países de la región americana que luchen contra grupos socialistas inspirados en la Revolución Cubana de Fidel Castro. O sea, lo que él quería era evitar de que se propague el socialismo en América. Podría tolerar de que el socialismo haya llegado en Cuba, pero no estaba dispuesto a que ocurra más, que se propague. Otro hecho importante del gobierno de Kennedy antes de su muerte fue justamente la crisis de los misiles, ¿te acuerdas? En la cual en su gobierno, en la Unión Soviética gobernaban Nikita Khrushchev y ambos se enfrascan durante algunas semanas y tuvieron al mundo en vilo por el tema de la aparentemente inevitable Tercera Guerra Mundial, ¿no? Amenazaban con apretar un botón y comenzar esta guerra nuclear, ¿no? Afortunadamente llegaron a un acuerdo y acabó esta crisis de los misiles. La política, por otro lado, de Kennedy en el aspecto social se llamó la nueva frontera. La nueva frontera es el término de la política social, repito, de Kennedy. Con él quería retomar lo que había aplicado Harry Truman, o sea, una política social en favor de los pobres, pero poniéndole énfasis también a los negros y a los latinos. También había una gran comunidad latinoamericana en Estados Unidos. Miami, por ejemplo, California también bueno, Miami no es un estado, sino que es una ciudad que queda en el estado de la Florida, y California, donde están Los Ángeles, son estados donde hay mucha población hispana, y él quería apoyar a estos habitantes de nacionalidad norteamericana, pero de descendencia latina, ¿no? Y esa política de apoyo a los negros, a los latinos y a los pobres en general se llamaba la nueva frontera. Pero lamentablemente cuando todo parecía encaminado hacia esto, ocurre su asesinato, como ya sabes, en noviembre de 1963, supuestamente por Lee Harvey Oswald, ¿no? Cuando él visitaba la ciudad de Texas, o de Dallas, en el estado de Texas, ¿no? Y es un misterio quién lo mató, a Kennedy. Hay muchas teorías de conspiración. Quien lo reemplaza tras la muerte de Kennedy va a ser su vicepresidente, Lyndon Johnson. Lyndon Johnson va a querer continuar la política de su predecesor, de Kennedy. Su política se va a llamar la Gran Sociedad, ¿no? Que buscaba también ayudar a los pobres, pero lamentablemente en esos momentos estalla la guerra de Vietnam, que sí lo vamos a ver creo la próxima semana, si no me equivoco. La guerra de Vietnam significó muchos millones de dólares de la administración norteamericana que se vayan en una guerra que finalmente Estados Unidos perdió, pero no en el gobierno de Johnson. Luego esa guerra continuó, duró más de 10 años, la guerra de Vietnam, donde finalmente Estados Unidos pierde, ¿no? Aunque a sorpresa mundial. Y Lyndon Johnson, pues todos sus buenos objetivos se fueron al tacho porque se invirtió mucho en la guerra de Vietnam. En el gobierno de Johnson surge la figura del que hemos visto también, Martin Luther King. ¿Ok? Punto y aparte, para terminar, en Europa, durante esos años, se estaba dando el crecimiento económico de la República Federal Alemana, o sea, la Alemania Occidental, ¿no? Que logra una gran prosperidad, un gran desarrollo económico, poniendo el énfasis a la educación, a aumentar los salarios, además de que la cultura alemana se parece mucho a la cultura japonesa. Trabajadores, honestos, responsables, el ahorro, la innovación, la ciencia. Entonces los alemanes, eso hizo que, ¡pum!, se convierte en una potencia, la República Federal, la Alemania Occidental. Y el otro país es Francia. En Francia lo que destaca, bueno, en Francia había una república, el héroe francés de la Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle, era el presidente y gobernó por muchos años, pero en Francia lo más sobresaliente va a ser el Mayo francés. En 1968 estalla en la Universidad de Nanferre y luego en la Sorbona, que luego hablaré de esas dos universidades, estalla un movimiento estudiantil universitario que se va a tener el apoyo de los obreros y van a paralizar Francia en busca de mejoras a la universidad, a los obreros, un movimiento que demostró el poder de las masas, ¿sí? El Mayo francés hasta el día de hoy retumba en cualquier marcha de la sociedad. ¿Ok? Hasta aquí nada más.